Listo, pero podemos repasar esta idea general que hemos dado. La repasamos y vuelve y queda y no hay problema. Ok. Ojo con esto. Pilas con esto. La vulnerabilidad del otro es realidad aumentada. Lo que a mí como acompañante me parece simple, para el otro puede ser gigante. Fue el primer axioma que dije. Pero vimos también que la verdad no se dice, sino que la verdad se acompaña. Digámoslo en términos más bonitos de William Ospina. No todas las verdades son audibles por todos los oídos en todos los momentos. ¿De acuerdo? Y lo pusimos con este ejemplo. Yo lanzo un video sobre duelo, es una información genérica, como cuando un padrecito sale a predicar y hace una homilía genérica. Yo no sé qué vulnerabilidades toco, ¿cierto? Por eso tengo que chequear, como dice Levinas, el rostro del otro, porque el rostro del otro me interpela, ¿cierto? El rostro del otro puede decir dos cosas. Una, o no me haga daño, que es como decía Luis Ever, todavía no estoy preparado para eso que usted me está diciendo. O dos, ayúdeme. Entonces yo tengo que ser consciente de cuál es la frontera en esos dos niveles del llamado. Uno puede ser, no me haga daño, es decir, no estoy preparado, espérese a ver, yo me bandeo solo con mi dolor, a ver qué tan capaz soy. O dos, no quiero intervención, puede ser también una fase de negación, ya le doy la palabra a Luis Eduardo. Puede ser también una fase de negación, ¿cierto? De que yo me digo a mí mismo, no, no, todavía no quiero procesar eso. O tres, puede ser que la persona está diciendo, a lo mejor usted no es el acompañante ideal para. A lo mejor usted no es mi acompañante, no me quiero dejar acompañar por usted. Pues no juegue al superhéroe que yo no quiero que usted sea mi acompañante. ¿Me entienden esto tan cruel? Y yo tengo que rastrear eso que el otro dice. Ahorita voy a poner un ejemplo con esto. Dime, Luis. Profe, buenas noches. Tengo Buenas una noches. pregunta. Dime. Ante una situación y la que llamamos pues, esta tal verdad, la persona reacciona necesariamente siempre de esa manera, va a llamarlo como negativa en el sentido de que es una manifestación fuera de lo normal. ¿Siempre va a ser así ese tipo o hay otro tipo de manifestaciones diferentes ante esa verdad que él está viendo en ese momento? Genial, qué buena pregunta. Yo suelo decir cuando las preguntas son muy buenas que son preguntas envenenadas. Sobre todo porque el que las formula tiene ya una intuición de respuesta, ¿cierto? Que las formula tiene ya una intuición de respuesta. Entonces, Luis, efectivamente hay tantas respuestas posibles como seres humanos. O sea, uno puede establecer como unos genéricos por etapas del desarrollo, por momento psicoevolutivo de una persona, de cómo procesaría, pero las reacciones son distintas. Por ejemplo, hay gente que cuando reacciona puede ser plana, se llama aplanamiento emocional, y te pasa algo, no nada. Y hay que ser un acompañante muy acucioso para saber si ese aplanamiento es un no te metas o es un pedido de ayuda real, ¿cierto? El problema es que la mayoría de agentes de pastoral jugamos al superhéroe y al redentor y generalmente salimos crucificados porque sentimos que siempre hay que acompañar. Mira, en el nombre del Señor yo te tengo que decir algo. Uy, fórmula tan floja para empezar a acompañar, aunque empiece con el nombre del Señor. Porque es que, ojo, el acompañante exitoso, nos lo acabo de escribir aquí Sandra, el acompañante exitoso es aquel que parte de la realidad más sagrada. ¿Cuál es la realidad más sagrada? El yo, el otro, ¿cierto? El yo. Entonces, es lo primero que yo tengo que chequear.
¿cierto? El castillo Entonces, del otro. El yo es el ¿cómo? castillo del otro. El yo es el castillo del otro, ¿cierto? Sí, sí, es el castillo del otro. El yo es el castillo del otro. Si no mi yo, sino el yo del otro. El yo del otro. De esa realidad tengo que partir. Tengo que partir de esa realidad básica. Entonces, ojo con esto. Yo tengo que primero medir el cómo percibe el otro su vulnerabilidad. Porque acuérdese, vulnerabilidad es realidad aumentada. Pregúntele a un niño que se raspó la rodilla, ¿qué se hizo? Me maté. Porque es que cuando uno tiene mucho dolor, la vulnerabilidad está aumentada, ¿cierto? Y por eso esto nos lleva a situaciones bioéticas particulares. Miren, voy a ponerme con un ejemplo preciso. Acompañar. Ay, oigan esa, John Jairo, qué belleza de frase de Levinas. El otro es mi responsabilidad, pero puede estar a una distancia de mí que es infinita. Oigan esa frase de Levinas tan interesante. El otro es mi responsabilidad, sí, 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 pero vamos a medir el nivel de distancia. Y si se quiere entender el nivel de distancia, el nivel de comprensión que tengo de la realidad del otro, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo antes de volverle a dar la palabra a Luis Eduardo, y es, nosotros llegamos dizque a acompañar a la muchachita que quiere eh, abortar. Y llegamos armados de todos nuestros juicios moralizantes, es decir, llegamos a decirle la verdad, según la Humane Vitae, ¿cierto? Según la encíclica no sé qué, según la teología del cuerpo. Entonces uno llega armado de un mundo de cosas que a uno no lo dejan escuchar la verdad del otro y no lo dejan escuchar la vulnerabilidad del otro. Entonces lo primero que yo me tengo que consultar es cuál es la verdad del otro. Es decir, la tengo que dejar hablar para saber cómo percibe su vulnerabilidad y cómo percibe la vulnerabilidad de la criatura. Es decir, el punto de partida es el otro. Jaime, pues que el otro está violentamente equivocado, sí, pero dale la oportunidad de que hable. Luego acompañás y luego empezás a dosificar la verdad. Cada cabeza es un mundo diferente, lo dijimos. La arquitectura de cada castillo interior es distinta. Entonces, ser acompañante no es tener, decía un amigo mío seminarista, yo tengo muchas herramientas para la pastoral, vea y saca una carpeta llena de fotocopia. Pues sí, usted tiene muchas modos de hacer dinámicas. De ahí a que esté acompañando, no necesariamente. Estoy leyendo lo que me escriben aquí. Sí, en el acompañamiento no debe haber imposición al otro. Y miren, otra frasecita que copiaron aquí que fue interesante. Vea, eh, hay mucha gente que dice, por ejemplo, me piden cita a mí y me dicen, Jaime, nos tomamos un café, porque les suena que el espacio de consulta es demasiado impositivo, ¿cierto? Entonces la gente sueña con un café. Obvio, yo no atiendo en cafés, ¿cierto? Porque obviamente el espacio terapéutico tiene unos niveles y unos sistemas de relación, pero lo que ustedes hacen no es consulta psicológica. ¿Me hago entender? Lo que ustedes hacen es acompañar y el acompañamiento necesita cercanía y el primer nivel de cercanía es dejar ser al otro, permitir que el otro se exprese, permitir que el otro comunique, permitir que el otro nos cuente el tamaño de su vulnerabilidad. No hay verdades absolutas, hay verdades del tamaño de cada quien.
Ese es un axioma fundamental. Entonces, y debemos saber que no podemos hacer nada hasta que la persona lo elija y determine si Sandrita, me estás ayudando enorme hoy con estas expresiones. Claro, hay veces que hay gente en los procesos de acompañamiento, por ejemplo, el fin de semana pasado que me fui a un taller de parejas, me dicen unos de los que dirigían el taller de parejas, yo soy el psicólogo, ay Jaime, vea tal parejita, ¿por qué no se les acerca? Y yo digo, "Oiga, ¿yo por qué me les voy a acercar si no han pedido? Es cuando el otro pida. O esa mamá que llega y le lleva a uno el niño y dice, ¿y usted por qué no habla con él? Entonces yo generalmente les digo a las mamás, ¿y él quiere hablar conmigo? Porque forzamos el proceso de acompañamiento, porque se nos olvida medir la vulnerabilidad específica del otro, porque traemos unos apriorismos acerca de qué es la vulnerabilidad y qué es lo del otro. Se los voy a decir de esta manera, porque hacemos un acompañamiento que me parece peligroso y es un acompañamiento asistencial. El acompañamiento asistencial, para meterme en el tema bioético que está propuesto, está basado en el principio de beneficencia. Y como está basado en el principio de beneficencia, hace que nosotros pensemos, esto me parece muy peligroso, que nosotros pensemos que somos dueños de una verdad que le podemos imponer al otro. El principio de beneficencia a veces mal entendido puede llegarnos a ser asistencialistas. Vea, yo soy el dueño de esta verdad que te la tengo que imponer a ti. Pongamos un ejemplo para que me entiendan esto de beneficencia. Pilar es una chiquitina a la que yo atendía de 11 años. No, miento. Pilar iba a mi consulta por ahí de 9 años, por ahí de 9. Y me dice un día en consulta, Doc, ¿cierto que? Ay, bueno, Pilar era, o sea, el demonio de Tasmania comía chitos al pie de ella. Le estoy cambiando el nombre es ficticio porque como esto después queda en YouTube. El demonio de Tasmania comía chitos al pie de ella. Pilar era una niña muy necia, desbarataba un balín. Pilar llegaba aporreada todas las sesiones de consulta, porque ella se había montado en no sé dónde, porque ella se había caído en no sé dónde, porque ella se había tirado en no sé dónde. Y de hecho, sin entrar en muchos detalles, eso hacía parte pues como del motivo de su consulta. Un día me dice Pilar, Doc, ¿cierto que lo que yo le cuente a usted, usted no se lo puede contar a nadie? Esa pregunta estaba envenenada porque donde yo le dijera que yo sí se lo podía contar, ella no me contaba. Entonces yo procedí a mentirle. Sí, sí, yo no se lo puedo contar a nadie. ¿Qué me vas a contar? Pues luego negociamos lo demás. Pero pensé yo. Me dice ella, es que vea, cuando mi mamá sale de la casa, a mí me gusta montarme en la baranda del balcón, hacer equilibrio. Yo miré para la historia clínica y la anamnesis y decía apartamento 1008. O sea, esta muchachita vivía en un 10º piso. Muchachos, pregunto, yo puedo a ver, ¿qué me está diciendo Pilar? ¿Me está diciendo no me haga daño o me está diciendo ayúdeme? Me está Ayúdenme. me está diciendo ayúdeme. Ella no lo sabe, pero me está diciendo ayúdeme. Pilas conmigo, exacto, Judith, así, esa es la expresión. Está diciendo pilas conmigo. Puede que Pilar no tuviera la percepción plena de que ella se iba a matar montada ahí, pero no me cuenta, sino porque tiene una intuición de que eso no está bien. Intuía el mal, claro, Johanna. Intuía el mal. Entonces, ojo, yo para intervenir con ella, ¿qué principio bioético tengo que utilizar? ¿Le tengo que respetar la autonomía? No.
le tengo que imponer una verdad llamada beneficencia, ¿cierto? Tengo que decir, es primero la vida. ¿Me entienden esto que hay que hacer? Ahora hay que ser estratégico en ese acompañamiento. Si yo la sapeo frente a la mamá delante de ella, ¿qué va a ocurrir? Va a perder la confianza en mí y no la voy a poder acompañar, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una estrategia para contar sin contar y para devolverle a ella la responsabilidad, ¿cierto? Entonces yo le dije, ay, Pilarcita, eso está mal, no se puede. Y yo no le voy a contar a tu mamá, pero tú sí. Es una responsabilidad tuya contarle a la mamá. Te vas a descalabrar desde allá. ¿Me hago entender? Le estoy poniendo una verdad. A ver, ella qué tal la digiere. Como veo que no la digiere muy bien, después en una conversacioncita con la mamá, le digo, hey, mamá, ¿a vos no te da miedo vivir en un 10.º piso con Pilar como es de Chiflis? Me dijo, ay, doctor, yo sí lo he pensado. No, yo siendo vos me pasaría. Eso se lo dije el mismo día. No, no habían salido de consulta y lo dije delante de Pilar. Conté sin contar. Medio dije. Y la niña me miraba con cara de, ¿este ir a contar? ¿No ir a contar? Sí, la verdad suavecita. Mm. Pero inmediatamente ellas dos salieron del consultorio, procedí a llamar a la unidad donde ellas vivían. Y le dije al portero, soy un transeúnte. Y he visto a las 2 de la tarde una muchachita parada en la baranda del balcón, como en el 10.º piso, haciendo equilibrio. El portero me dice ahí mismo, ay, la niña Pilar, ellas se fueron ahorita por donde el psicólogo. Espere y verá que la mamá llegue y yo le cuento. Los porteros que cuentan todo, ¿cierto? Ellas se fueron por donde el psicólogo. Entonces inmediatamente la mamá llegó, genial la estrategia, ¿no? La mamá llegó, le contó, y después Pilar llega a mi consulta y me dice, ese sapo del portero. Ven que conté sin contar. Propendí y ayudé a digerir esa verdad. Me voy haciendo entender. Pero en Pilar prima ese principio, la beneficencia de acuerdo a su vulnerabilidad, ¿cierto? Pilarcita no estaba viendo su vulnerabilidad como realidad aumentada. Me hago entender, porque es una niña chiquita. Sin embargo, hay otros casos en los que toca intervenir, nos lo decía Sandra ahorita, privilegiando la autonomía de la persona. Entonces, ojo, ¿cuándo intervengo desde el principio de beneficencia? Tres claves. Primero, me tengo que preguntar, ¿esta intervención que yo voy a hacer con la persona es el mayor bien posible? Esta pregunta es muy importante. ¿Esta intervención que yo voy a hacer con la persona es el mayor bien posible? Segunda pregunta, ¿atenúa el mal que ya está hecho? Tercera pregunta, ¿evita el mal futuro? Es el menor mal posible, atenúa el mal que ya está hecho, evita el mal futuro. Estas tres preguntas son las claves para intervenir desde la beneficencia, que es ese juego que decíamos ahorita, un poquito impositivo. Miren que yo a Pilar no le consulté, medio le impuse, ¿cierto? Ese es el juego impositivo y es una posibilidad de intervención cuando el principio rector es la beneficencia. Pero estábamos diciendo otra cosa, estábamos diciendo que yo tengo que consultar. Dime, Jenny, ¿qué dices? Disculpe. Es que se está trabando la transmisión. Se está cortando. Ah, caramba. Sí se enredó un poquito. ¿Qué parte se enredó? No, profe, debe ser el internet. Ah, debe ser tu internet, Jenny. Ah, gracias. Ok. Pero ¿qué parte se enredó? Y te repito.
Por favor, al terminar los 3 principios de beneficencia, por favor. Ok. Que sea el menor mal posible, que atenúe el mal que ya está hecho y que evite el mal futuro. Dijimos que esa es la parte en la que uno a veces juega como acompañante a imponer, porque uno cree, y de hecho tiene que constatar, que lo que el otro necesita es la verdad, ¿cierto? Esa verdad que yo traigo y que toca imponerle. Les pongo un ejemplo preciso. Una persona está negando que su familiar se murió y está haciendo negación. Ya voy, Judith, a contestar eso. Entonces una persona está haciendo negación. Yo le puedo permitir al otro que niegue la muerte de su familiar un rato. Un rato porque la negación es normal, ¿cierto? Pero después de un rato a uno le toca decir, aceptalo ya. Se murió, ¿cierto? Pero uno no puede ser así de cruel, ¿cierto? Pero es una verdad que el otro tiene que asumir. Lo que pasa es que hay que testear que sea el menor mal posible, que atenúe el mal que ya está hecho, que evite el mal futuro. Me hago entender, pero la otra posibilidad es chequear la autonomía del otro y ver el otro qué tan capaz es de procesar la verdad. Entonces me preguntaban ahorita con Pilarcita, ¿Pilarcita llegó a confesar la verdad? No, yo sabía que no iba a ser capaz de confesarla. Entonces otro la confesó por ella. ¿Quién? El portero, a quien yo induje para que la contara. Ahora la estrategia me pudo fallar. El portero me hubiera dicho, "Ah, no, aquí no hay nadie". Entonces yo hubiera tenido que buscar otra estrategia, ¿cierto? Pero miren que entonces yo soy el dueño en la intervención de una verdad que tengo que ir matizando. Por eso decíamos, no hay verdades hay verdades del tamaño de cada quien. Ahora, yo tengo que testear el otro que tan capaz es de digerir la verdad. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy haciendo principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? Es testear qué tan dueño es el otro de sí. Cuando el otro sí hay que acompañar a digerir procurando que no haya indigestión. Por eso yo tengo que ir midiendo, dosificando. Entonces, yo tengo, ojo muchachos con esto, que la verdad a cucharadas, y a veces a cucharaditas y a veces a gotas. Ahorita les voy a poner un ejemplo que van a amar porque es muy lindo y lo cuento con mucho amor porque es uno de los casos que más me gusta. Pero volvamos a esto de la autonomía. Yo tengo que chequear qué tan dueño y qué tan capaz, qué tan señor de sí es el otro. Porque solo de esa manera lo acompaño pertinentemente, ¿cierto? Por medio de la acción, dice Jenny, es verdad, sí, yo tengo que ir chequeando. O sea, la acción misma de acompañar es un chequeo. Miren que uno acompaña y a veces lanza pedacitos de la verdad. ¿Y vos no has pensado que eso es por la relación con tu mamá? No, 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 que no hablemos de mi mamá. Ah, no está preparado para la mamá, ¿cierto? Entonces uno se devuelve, ¿cierto? O a lo mejor no se devuelve y dice, ah, no, seguilo negando, pero eso es por la relación tuya con tu mamá. Pero no en todos los casos uno puede utilizar esa estrategia, ¿cierto? Uno tantea qué tan autónomo es el otro. Nico. Ay, Profe, Luis Eduardo también había pedido la palabra ahorita. una preguntita. Sí, Sí, la verdad, cucharadas, eh, pero a veces como que es necesario así de una. Es decir, sí. lo pongo en palabras del Papa Francisco, es necesario zarandearse o que lo zarandeen a uno. Pero hay gente, Nico, ojo, hay gente, Nico, que es experta en zarandear.
O sea, hay gente que como acompañante es experta en patadas samurái y creen que acompañar es llegar quebrando a todo el mundo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hay gente que se va a hacer un taller reflexivo y llega feliz y le dice a uno, ay, el taller fue maravilloso, vea, todos lloraron. Oye, espérate, espérate. ¿A vos quién te da el derecho de andar llegando a zarandear a todo el mundo sin medir quién es capaz de aguantar la zarandeada y quién no? ¿Me hago entender? O sea, yo tengo que chequear. Entonces, ese chequeo se llama principio de autonomía. Les voy a poner un ejemplo. Yo atendí a una enfermera. Características de esta enfermera: manipuladora, como ella sola, llevaba como 2 años atendiéndola. Muy, muy... Sí, Adriana, claro, el caso de Pilar, Pilar está atendida obviamente con consentimiento de la madre, ¿cierto? Entonces es la madre la dueña de la información. Pero escúchenme esto de la enfermera. La enfermera, muy manipuladora, muy narcisa. Yo estoy convencido, porque la conocía, que era incapaz de hacerse daño, incapaz de hacerse daño. Y llega y me dice un día en consulta, encontré la solución a mis problemas. Espérense que se va a despedir mi hijo aquí. Chao, descansa. Me dice, encontré la solución a mis problemas. Y digo yo, sí que. Me dice, vea, esta inyección intravenosa produce un paro cardiorrespiratorio en 2 horas. Ustedes, muchos de ustedes me dirán, a esta hay que hacerle lo mismo que a Pilar. Ah, se me olvidó decirles una característica de esta: oposicional desafiante. Entonces ustedes me dirán, ay, no, entonces a esta también hay que llamar a la casa a la mamá de ella y decir, vea, Marta se piensa matar. Ya consiguió una inyección. Sí, no. Bien. ¿Por qué? Porque Marta me está ofreciendo unas características, por lo menos la de oposicional desafiante, que se las pongo ahí, donde yo le diga que no, ella por demostrarme que sí es capaz lo hace. Entonces, ojo con esto. La autonomía implica conocer a la persona, saber qué tan dueña es de sí. Yo obviamente no la iba a dejar ir sin confrontarla, pero tampoco iba a intervenir con ella de una forma tan directiva que se sintiera coaccionada y lo fuera a hacer solo por ser oposicional. ¿Soy claro? Entonces, así como hay 3 preguntas para saber si opero desde el principio de autonomía, hay 3 preguntas para saber si opero desde el principio de beneficencia. Perdón, al revés. Así como hay 3 preguntas para beneficencia, hay 3 para autonomía. Primera pregunta, de autonomía. ¿La persona está obrando con plenitud de conciencia? Esta pregunta es brutal. Esta persona que yo estoy atendiendo tiene plenitud de conciencia. O sea, sabe y entiende lo que le está pasando. Esa es una pregunta muy interesante, porque donde esta persona no esté obrando con plenitud de conciencia, ¿qué necesita? ¿Verdad? Necesita que alguien le ayude a ser consciente. Segunda pregunta, esta persona está obrando sin coacciones. Está obrando sin que alguien la manipule. Y tercera pregunta, esta persona está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, devolvámonos en los 2 casos para que me entiendan. Pilarcita, ¿está obrando con plenitud de conciencia? No.
Segu- segunda pregunta. Pilarcita, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Está siendo coaccionada? No. Me encanta la respuesta, Judith. De pronto, ¿por qué podemos decir que de pronto? Porque es una qué, una niña, La niña. es fácilmente influenciable o coaccionable. Entonces yo no puedo descartar eso en Pilar. Se suelen mandar mensajes, se retan. Un niño es fácilmente manipulable. Y tercero, Pilarcita estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus acciones. No. Conclusión, Pilarcita tenía autonomía. Ni un tris. O sea que, ¿qué había que hacer? No es capaz de asumir su verdad. Tocaba aplicarle beneficencia. O sea, dale la verdad a cucharaditas, sí, pero dale la verdad para poderla proteger. Devolvámonos a Marta la enfermera. Marta la enfermera. Ok. Marta estaba obrando con plenitud de conciencia. Es enfermera. Sabía que, que ese fármaco producía un paro cardiorrespiratorio. Estaba obrando sin ninguna manipulación externa. Habría que verlo, necesitarían más detalles, pero parece que no. Y tercero, estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su acción. Al parecer sí. Pero, ojo pues, respetarle la autonomía no es dejarla ir y que lo haga. Es escoger una estrategia distinta a la de protegerla. Es escoger, ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Y vos crees que esa es la salida de? Es decir, ella sí resiste una confrontación. ¿Me hago entender? No una imposición, de eso es malo. Resiste una confrontación. ¿La van cogiendo? Resiste que yo le pregunte cosas sobre su verdad. ¿Y por qué crees que una solución tan extrema es la solución? A ver, contame, a ver. Me hago entender para poderla acompañar. A Pilar casi que tocaba dejarla ir para que la mamá la pelara. Pero a Marta toca dejarla ahí, pero hablando, para saber su verdad. Les voy a contar un ejemplo y paso a unas precisiones bioéticas importantes porque ya nos cogió el día. Eh, pero frescos que recuerden que la última sesión es sobre este mismo tema. Están planteadas así, entonces vamos a poder avanzar. Yo era el psicólogo de un colegio de niñas, de el preescolar de un colegio de niñas. Me encantaba verlas llegar. Toshiba, dime, Profe, mi dime. nombre es Sol. Es Pero como posible, estás nombrada Toshiba, sí, dime. es posible que una persona pueda tener las dos frente a una situación. Pueda tener Genial. un principio de beneficio, que se le aplique el principio de beneficencia, pero también pueda tener en cierto modo conciencia de lo que está haciendo y saber sus consecuencias. ¿Es posible? Yo Genial. tengo una Siquiera lo paciente que permití. yo estaba viendo y me estaba preguntando y yo digo, es que esta es una adolescente de 14 años, y yo, me aplica para las dos. Genial. Gracias, profe. Sol, ve, aquí es muy clave esto. Nadie es plenamente autónomo
ni plenamente necesitado de beneficencia, ¿cierto? Existen gradientes, ¿cierto? Graditos. Entonces vos vas a ver que en determinados momentos del acompañamiento uno puede ser muy paternal, muy beneficente, y en otros determinados momentos acompaña para que el otro se mueva hacia la autonomía. Aquí me gusta poner un ejemplo muy bobo. Uno va tanteando si el otro se sostiene solo. Aquí hay un ejemplo con mi papá, yo creo que se los conté, ¿no? Yo no les he hablado de mi papá, no. Mi papá es un hombre muy primario, como buen papá paisa, acelerado. Y en vacaciones le daba por arreglar cosas de la casa, es decir, por dañar cosas, como todos los papás en vacaciones, ¿cierto? Entonces él se ponía a arreglar cosas de la casa y debajo de la poceta donde se lavan las traperas, mi mamá quería hacer un huequito para poner los jabones y poner una repisita, pero eso implicaba pegar un murito para que la poceta se sostuviera sobre un murito. Estaba contra la pared para poder armar el huequito, ¿cierto? Y mi papá, como es don acelerado, pegó el muro. Pero como él es don acelerado, él quería revocar el muro ese mismo día. Entonces, claro, él a ese muro fresco le echaba el pañete de revoque y el muro se caía, ¿cierto? Pero a mi papá se le ocurrió esta solución maravillosa. Nos puso a mi hermanito y a mí con una tabla a tener el muro. Entonces era muy curioso porque mi hermanito y yo estábamos ahí, entonces teníamos el muro, entonces yo le decía a Juan, soltamos, 1, 2, 3, si se va a caer, volvemos y apretamos, ¿cierto? Esto para decirle a Sol que uno lo que hace en acompañamiento es tantear. Yo le digo a mi papá que por culpa de él yo soy psicólogo, eso es lo que hacemos los que acompañamos. Uno ensaya a ver si el otro se sostiene o no. Entonces tu pregunta es muy linda, Sol, porque justamente la persona se puede mover en dos niveles, ¿cierto? Se puede mover entre dos niveles. Y entonces aquí viene un tercer principio bioético que es importante que ustedes manejen en el acompañamiento y es el llamado principio de justicia o de proporcionalidad. ¿Qué es lo proporcional a hacer con quién? ¿Qué es lo proporcional? Ojo, justicia no es igualdad. Justicia es proporcionalidad. Llegan Nico y Sol a comer y yo tengo un desayuno. ¿Qué es lo justo? Entonces muchos dirán, parta el desayuno en dos y dele la mitad a Nicolás y la mitad a Sol. Eso no es justicia. Yo tengo que preguntar cuál de los dos desayunó. Eso sería equidad, ¿cierto? ¿Cuál de los dos desayunó? Y Sol dice, yo desayuné en la casa y Nico dice, yo no. ¿A quién hay que darle el desayuno por justicia? A Nicolás. ¿Me hago entender? Eso es justicia, proporcionalidad a cada quien según su necesidad, ¿cierto? Entonces, justamente el principio de justicia sirve para estos casos intermedios hoy. Estos casos en los que uno acompañando dice, ¿será que aquí le aplico beneficencia o será que aquí le aplico autonomía? Uno tiene que mirar en proporcionalidad, que es lo adecuado. Voy a poner un ejemplo. Ustedes no ven que hay veces, por ejemplo, en el acompañamiento a adultos mayores, a todo el mundo se le ocurre que simplemente hay que aplicarles beneficencia, porque eso es lo que le conviene a papá. Y resulta que el adulto va a defender como sea su autonomía. Entonces uno le dice, no se levante papá, que yo vengo a bañarlo. ¿Qué hace el viejito? El viejito se levanta a las 2 de la mañana a bañarse para que no lo bañe. Entonces es la muerte de muchos viejitos que lo encuentra uno defendiendo su autonomía tirados en el suelo porque no le respetaron sus gradientes de autonomía. La cogen. Entonces, tengo un caso, tengo tengo un mundo de casos para contarles porque a mí no me rinde, pero un caso es que yo era el psicólogo de un preescolar, de un colegio. Y un día a mí me encantaba esperar a las niñas en, en
en la entrada del colegio porque me enteraba de muchas cosas. Y un día entra una así de trenzas apretadas, achinada de lo apretadas que venían las trenzas. Y yo la saludo y le digo, hola, Vale, ¿quién te peinó que sin ojos te dejó? Y ella me dice, mi papá. Y yo pensé, ese papá estaba tensionadito, pues peinándola, porque le apretó esas trenzas. Llega y me dice, toda linda la niña. Ay, Doc, ahí te lo traje. Mi papi no para de llorar. Eh, Él se quedó abajo parqueando, él ya sube. Ahorita, cuando él se vaya, yo voy y me cuentas el chisme, me dice la niña, de por qué mi papi estaba llorando. La niña va, se me acerca, me da un abracito y se va para el salón. Y en un ratico llega el papá, ahí al sitio donde yo estaba en la puerta, me abraza y me dice, mataron la mamá de la niña anoche. Y yo no he sido capaz de contarlo. Le dieron 14 tiros de bala en la cara. Yo mientras él me tiene abrazado, él era un gorila grandotote y yo un langaruto pequeñito, me abraza. Yo pensaba, ay, hijo de madre. Y me dice, yo vengo para que me ayuden a decirle a la niña. Yo pensaba, ay, ¿cómo se le dice a un niño de 6 años que le mataron la mamá? Ay, eso lo debieron enseñar en clase de 6 de la mañana y como yo en clase de 6 de la mañana no iba o me quedaba dormido. Ay, yo por qué no me morí chiquito. Entonces vamos a volver este caso una oportunidad de acompañamiento siguiendo los axiomas que hemos utilizado. Primero, esa niña necesita esa verdad o se la podemos ocultar. Ella necesita la verdad, profe. Necesita la Claro, verdad. Necesita Claro. la pero verdad. ahí no hay Creo, discusión. creo que se le, La creo que se verdad. le puede ocultar lo de los balazos en la cara, ¿no? Ah, ok, Pedro, buenísimo. Ojo, necesita una verdad, pero no esta verdad que nos acabaron de entregar. ¿Cuál verdad necesita? La de La ella, mamá murió. la de ella, la de que la mamá murió. Entonces, varias preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Quién es el personaje ideal para decir esa verdad? Pues el papá. El papá. El papá. ¿Quién es el dueño de esa verdad? El papá. Papá. El Ah, papá. ok, entonces yo para qué voy a jugar al superhéroe a decirle yo la verdad a ella. ¿Me hago entender? El que le Mm. puede hacer la mejor contención es el mismo papá. Es el mismo papá, Sol, lo dices muy bien. Entonces, claro, Sí, yo señora. le digo al Dulce papá, a ver, madre, no te apartes, tu dulce mirar de este hermoso grupo. Cada uno su familia. entonces me dice ese papá, le va a decir, y yo le digo, Bendiga tu no, Padre, yo te el voy a Hijo ayudar y el para Espíritu que le Santo. digas. Amén. Dios y la Virgen Santísima me los guarde y me los ampare. Entonces yo le digo, yo te voy a ayudar. Bueno, apareció la monjita rectora del colegio, era un colegio de monjas. Entonces, obvio, la hermana quiere intervenir. Yo le pregunto al papá si le puedo contar a la hermana. Él me dice que sí, le contamos a la hermana y nos vamos a hablar y nos cuenta pues como los pormenores de cómo mataron a la señora y todo el cuento. Y yo lo preparo, le digo que él es capaz, le doy ideas de cómo le puede decir a la niña. Y le digo a la rectora, yo me voy a ir, hermana, a preparar a la niña. Pida que me lleven a Valeria a la oficina de psicología. Yo voy tanteo a Valeria. Pero le digo a la hermana, ni se le vaya a ocurrir dejarme ir al papá. Porque yo veía a esa monjita con pura cara de principio de beneficencia, de qué pecadito de ese papá. Yo le dije, hermana, ese chicharrón no es de nosotros. Pilas, pues. Yo me voy para donde la niña. No había alcanzado a llegar a la mitad del patio del colegio porque había que atravesar el patio del colegio cuando vi que la monjita me había dejado ir al papá. Entonces yo me devolví, yo le dije, hermana, ¿qué estamos jugando?
Y ella me dijo, ay, Jaimito, ay, qué pesarcito de ese papá. Dígale usted. Yo dije, no, entonces, qué pesarcito, dígale usted. Está tan guapa usted, hágale, dígale usted. Y ella me dijo, ay, no, es que usted es el psicólogo. Yo no sé quién le dijo a la gente que los psicólogos nos enseñaron a decir bonito cosas feas. Yo no sé quién fue el que dijo esa mentira. Entonces, en ese momento, ella me dice, es que no es un favor, es una orden. Eso hacen hacer en las escuelas. Sí. Eh, y me mandó, pues, si yo era un psicólogo muy joven. Entonces yo me diseñé como un plan atravesando el patio del colegio y dije, le voy a preguntar a la niña si ella ha tenido mascotas y si ella sabe si las mascotas se mueren. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si la niña entiende el concepto muerte o no, para saber cuál es el marco de referencia en el que puedo actuar con ella. Me hago entender, el acompañamiento tiene que ser, venga a ver si yo voy a hablar su lenguaje, porque yo no puedo llegar como con la norma inglesa de la verdad aunque se caiga el mundo. Coger a la niña y decirle, Valeria, anoche mataron a tu mamá, le dieron 14 tiros de bala en la cara y fue horrible, porque eso no es digerible, menos para una niña de 6 años. Entonces yo me acuerdo que yo llego y le pregunto a la niña está jugando, en el consultorio había una cenefa de ángeles. La niña está jugando con el dedito, tocando los angelitos de la cenefa. Y le digo yo a la niña, vale, tú has tenido mascotas. Y me dice, ay, no hablemos de animales que me aterran. O sea, mi plan A, B y Z, vencido. Qué torpeza de acompañante. Y de repente la veo volver a tocar los angelitos de la cenefa. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, jugando con los ángeles. Y yo le dije, vení. ¿Y qué son los ángeles, Valeria? Y Valeria se me para así. Y me dice, pues nosotros cuando nos morimos. Y yo le dije, vení. Te dio ¿Y la qué? respuesta inmediatamente. Yo le dije, ¿y qué hacen los ángeles, vale? Nos cuidan desde el cielo a los que seguimos vivos. Muñeca. ¿Y tú tienes ángeles en el cielo? Y dice, claro, mi abuelita Lucre, que cuando se murió, dice la niña, se murió, me la, se fue a cuidarnos desde el cielo a mi mamá y a mí. Sí, la tuve fácil de carambola, pero no fue tan fácil, porque entonces yo dije, aquí llegó el momento. Entonces aquí les digo que la verdad se acompaña. Me arrodillo delante de la niña, la miro de frente y le digo, muñeca, yo con los ojos encharcados. Imagínate que tu mami anoche se volvió angelito. Y por eso el papi estaba llorando. Tú me habías pedido que te contara qué había pasado con el papá y por eso el papi estaba llorando. Y yo me bañé en lágrimas. O sea, no me pidan que me vea contenido porque yo creo que fue la noticia más cruel que me tocó dar en la vida. Oigan, fue tan curioso porque esta pulguita me cogía la carita, me decía, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo pensaba, pero solo no me tocaba decirlo a mí. Y la que tenía que estar quebrada no era ella. Y me dice ella, ay, claro. ¿Sabes una cosa, Doc? Me dice la pulga. Y habían peleado por la mañana. O sea que mi mami se murió brava con mi papi. Pobre mi mono, decía de mi papá, del papá. Ay, muy lindo. Y de repente la muchachita me dice, oye, Doc, ya ahí sí se había quebrado, ya habíamos hablado un poquito. Me dice, ¿y dónde ponieron? Me dice la niña, ¿dónde ponieron la casita en la que vivía mi mami? Yo le dije, Valeria, ¿cómo así que dónde ponieron la casita donde vivía tu mami? Me dice, sí. Es que mira, cuando Lucre, mi abuelita se murió, la metieron en una cajita
Y todos nos despedíamos de la casita y se agarraba así la pielcita. Yo le dije, me dijo, eso es con una cosa con velas. Yo le dije, sí, se llama velorio. Y me dijo, ay, Doc, tú me llevas al velorio de mi mami. Y como la verdad no se dice, sino que se acompaña y se ayuda a digerir, ¿qué creen cuál debía ser mi respuesta? Claro, vale. El Si tú papá. quieres, sí. Yo llamo al papá para que nos deje ir y vamos. Ojo, pues que en el velorio no es coger a la muchachita y decirle, mira el cadáver de tu madre. No, 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 no. Es permitir que ella se aproxime a esa realidad y la vaya digiriendo. Cuando llegamos al velorio, como buen velorio paisa, muerto destapado. Entonces la niña me pregunta qué le pasó en la cara y yo procedí a decirle la verdad. No sé, se cayó, yo creo. Pues para qué le decía lo de los 12 balazos en la cara. ¿Me hago entender? Eso sí se le iba a decir en el momento en que ella fuera capaz de procesar. Es decir, en el momento en que progresivamente se fuera haciendo dueña de su autonomía. Lo que les he dado hoy es una fórmula que es un genérico, para acompañar situaciones específicas de vulnerabilidad, testeando qué es la beneficencia, qué es la autonomía, qué es lo justo o lo proporcional, ¿cierto? Y cómo se dan verdades que la persona sea capaz de procesar. Un último ejemplito. Cuando yo estaba noviado con Natalia, el abuelo de ella tenía un problema de próstata y salimos con él de paseo, aquí a dar la vuelta a Oriente. Los de Medellín siempre el paseo es dar la vuelta a Oriente, entonces salimos, cogimos palmas para arriba y pegamos para la vuelta a Oriente. Y al viejito le dieron ganas de orinar. Y entonces paramos a borde de carretera para que él orinara, pero él tenía problemas de equilibrio. Entonces me dice mi suegra, ¿usted por qué no lo ayuda? Oigan, qué complicado eso de que a un hombre lo manden a ayudar a otro hombre a orinar. Terrible, terrible. Entonces yo me paro al pie de él, pero pues como para acuñarlo, para que no decaiga, brego a no mirar, ¿cierto? Él con un problema de temblores terribles. Entonces, claro, en la orinada me emparamó. Me bañó, me bañó. Y cuando me subí al carro, pues obvio me sequé como pude, ya la novia ni la mano me quería dar, yo bañado en miados de su abuelo. Y mi suegra muy querida me dice, es que, ay, gracias. Y al viejito le dio mucha rabia y dijo, gracias, ¿por qué? Si yo oriné con lo mío, no con lo de él. La expresión del viejito fue muy linda porque ¿qué estaba defendiendo? Su autonomía. Es decir, lo que era para él doloroso en términos de vulnerabilidad era su propia autonomía. Entonces, es muy importante en el acompañamiento no perder de vista esto. La vulnerabilidad es la realidad aumentada de cada uno. Nuestras propias vulnerabilidades se ven de tamaños más grandes. Una ratica, así, si uno le tiene miedo, es un ratón de este tamaño. No hay verdades absolutas, las verdades son del tamaño de cada quien. La verdad no se dice, se acompaña, se ayuda a digerir. El rostro del otro me interpela y me interpela para decirme cosas como no me haga daño, que factiblemente es un no estoy preparado o no quiero aceptar todavía o voy a lidiar yo eso un ratico solo o usted no es el acompañante ideal o puede decir directamente ayúdeme, ¿cierto?
Y todo eso yo lo tengo que saber leer en términos de la vulnerabilidad. Entonces hay situaciones bioéticas específicas que son difíciles de acompañar si uno no tiene este GPS. Entonces, a todas las que quieren abortar, uno no las tiene que acompañar de la misma manera. Ni a todo el que quiere morirse porque tiene un dolor muy intenso, uno lo tiene que acompañar de la misma manera, ¿cierto? ¿Me hago entender? Porque hay que hacerte estas preguntas por la autonomía, por la beneficencia, por la proporcionalidad. Ni a todo el que está en un duelo uno lo acompaña de la misma manera. Esas son las situaciones bioéticas específicas. Ni a todo el que está en una separación uno lo acompaña igual. Soy claro con esto que trato de señalar. Esas situaciones específicas de acompañamiento son distintas. Cuento esta última anécdota y le doy la palabra a Sol, que tiene una preguntita ahí. Mi maestro de novicios me decía a mí: Jaime, enciérrate, quédate quieto, ora, silénciate. Pero claro, si a mí me ponían un buñuelo en la boca, yo ponía a hablar el buñuelo. Si el día de retiros de silencio yo me quería enloquecer. Y el mismo maestro, a un compañero mío que era muy tímido, entonces él me decía, mi maestro me decía: sigue el ejemplo de Nelson. Y a Nelson le decía: mira, porque no eres más alegre, hablas más, participas, te involucras, sigue el ejemplo de Jaime. Un día me senté yo con Nelson y dije: ¿qué te dijo a vos el padre? Ah, no, que me pareciera a vos. Y me dice, le digo yo: ay, a mí me dijo que me pareciera a vos. ¿Quién entiende a ese padre? Ese padre estaba haciendo muy bien la labor de acompañamiento, proporcional, las verdades del tamaño de cada quien, para la necesidad de cada uno. ¿Soy claro con esto? Sol. Profe, me encantaría decir un ejemplo cortitico, porque sé que tenemos muy poquito tiempo, a ver si me puede ayudar, por favor, a identificar. Vale. Bueno, es una adolescente de 13 años, Cleopatra. Ella está en su proceso de identidad sexual, le gustan las del mismo sexo, se considera bi. Sus papás tuvieron una pérdida de una niña de 5 años, muerte, menor que esta niña, y utilizan la niña, la que murió, como que les trae información. Entonces la mamá se busca, se da todo y dice, vino fulanita, se me presentó en los sueños y me dijo tal cosa, ¿cierto? Y acierta la señora, siempre Ah, no. acierta. Brujas, las mamás son La mamá terribles. ya dice, tengo un sexto sentido y la coge. Y la niña, la adolescente, la Cleopatra, en este proceso de poder hablar con los papás, ellos me buscaron y ha sido un proceso duro, muy difícil, que ahí es donde yo veía lo del principio de autonomía, porque muchas cosas la niña dice, sí, yo sé las consecuencias, porque ella le prohíben todo, pero el de beneficencia también, porque hay muchas cosas, es una de 13 años, Claro. Sol, profe. ve, vamos a hacer una cosa con ese ejemplo que es que da para largo. Resulta que una de las situaciones de las que quiero hablar en acompañamiento psicoespiritual es el asunto de la identidad sexual. Sobre todo porque a veces nosotros podemos moralizar y no realmente acompañar, ¿cierto? Y es una realidad muy presente hoy que tenemos que ayudar a acompañar. Lo mismo las realidades que he intentado insinuar de aborto, de duelo, de decisión frente a una eutanasia o no, de enfermedad crónica. Nico, que está investigando sobre enfermedades crónicas. eh, el proceso de acompañamiento en esas situaciones particulares tiene unas generalidades, pero al mismo tiempo unas singularidades específicas que hay que chequear. ¿Qué hemos creado hoy? Hoy hemos creado como el kit, el GPS, para empezar a intervenir, ¿cierto? Vamos a testear la autonomía, vamos a testear la beneficencia,
vamos a mirar qué es lo proporcional y lo justo, vamos a ver cómo dosificamos la verdad, vamos a ver cómo leemos la vulnerabilidad del otro, cómo permitimos que se exprese esa vulnerabilidad. Y vamos a acompañar no en un genérico, sino en un específico de la realidad de cada uno. Vamos a tratar de desarrollar con ejemplos en la última sesión esos procesos de acompañamiento, ¿cierto? Sabiendo que vamos a estar muy limitados. Pero creo que Sandra Clavijo nos hizo ahorita una síntesis muy bonita, y es que la clave del acompañar está en el justo medio del que habla Aristóteles, pero digámoslo en paisa. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. El acompañamiento necesita un concepto que mis colegas psicólogos que están aquí deben saber, y es distancia óptima. Ni tan cerquita que maltrate, ni tan lejos que no conecte. Se requiere aprender a hallar la distancia óptima, y eso dependerá de la territorialidad del acompañado. Hay gente que soporta que yo lo toque, que yo lo abrace o que yo le opine de un tema muy íntimo. Y gente que te traza barreras y dice hasta aquí. Usted de ahí para allá no pase. Y entonces yo tengo que aprender a distinguir ese lenguaje del otro en términos de proximidad, de distancia óptima, para que el otro pueda leerse. Entonces, Sol, atino a una pequeña respuesta allí. Allí tú vas a tener que medir mucho la distancia óptima, porque efectivamente hay cosas en las que ella es consciente, pero que no tiene autonomía plena, y cosas en las que es necesario imponerle una beneficencia protectora, ¿cierto? O lo que llamaríamos una autonomía vigilada, una matrícula condicionada. Usted sí es libre. En estos días me dice mi hija, es que me quiero ir a un centro comercial. Y yo digo, claro, buenísimo. Con las amigas, buenísimo. ¿Y ustedes dónde van a estar? En el mismo centro comercial. Una Eso es libertad vigilada. una libertad Eso vigilada. le dije yo a la mamá, una libertad vigilada. La Una lleva, libertad. y el mismo ejemplo, la lleva al centro comercial, pero ustedes van caminando, pero están dando ojo, no la dejan sola. Claro. Eso es autonomía vigilada, y eso hay que aprender a manejar. Bueno, muchachos, espero no haber sido a eso de identidad de género. Sí, se presenta cada vez con más frecuencia, y cada vez lo vamos a tener que aprender a acompañar más y mejor, sin renunciar a la verdad, pero sin imponer la verdad. Sin renunciar a la verdad, pero sin imponer la verdad. Van viendo, complejo, pero lindo. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de encontrarnos, por la oportunidad de celebrar el aprendizaje, de compartir la experiencia, de hacer reflexión, y sobre todo, Señor, porque nos vas entrenando para acompañar con amor a los que nos necesitan. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchachos, gracias. Gracias, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Recuerden que dentro de 8 días es nuestra última sesión, pero yo creo que van a pedir más. Gracias, profe. Yo creo que sí, tiene que continuar. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Gracias, chao. profesor. Buenas Gracias. noches a El todos. profe. Gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias. Profe, una cosita Dime, aquí. Nico. Pedro, o bueno, Pedro y otro chico que me está contactando, porque no han Ajá. podido llenar la asistencia en las dos primeras. Eso estaba No más sé si complicado, pueden papacito. pasarme los Y números él me sirvió, uy, ese de día me ustedes dieron comer hasta donde y ya yo no me... hablo con el Yo profe decía, hoy Guillermo. Virgen Santísima, como para que la Francisquita venga a Vale, cuidar. vale, vale. Me Habla venga con a comer Guillermo. más, me reviento. Ay,
Me revienta de ratísimo. ¿Y qué te tengo que enviar yo? No, para decirle a Y me Pedro dice es que él sabe y que a al mí me otro gusta creo que mucho el es sancocho de Fabián, gallina. ahí está, Y entonces Falcón, había como, Alberto Falcón, para que me Ah, contacten perfecto. y yo hablo con el profe Guillermo de ustedes dos. Listo, vale, vale. Hagámoslo Listo, así. listo. Bueno, chicos, nos vemos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.